Muchas gracias. La verdad es que es una bendición poder estar aquí entre vosotros en este día y gracias a la Iglesia, a vuestros pastores por la invitación. El compartir la palabra de Dios siempre es una bendición, no importa en dónde estemos, en qué lugar. Cuando compartimos la palabra de Dios, la verdad es que nosotros mismos somos los más bendecidos, porque al momento de compartir, pues damos una visión y una esperanza, compartimos una visión de vida diferente que este mundo necesita. El pastor lo ha dicho, son muchos los lazos de amor y de fraternidad que me unen a vuestra iglesia, a vuestros pastores, a este lugar. Son muchos los recuerdos. Recuerdo de niño venir aquí a los campamentos, algunas de las caras que tienen tan poco pelo como yo. Recuerdo que estábamos corriendo por aquí y la verdad es que ha marcado mi vida de alguna forma y ha contribuido, el Señor así lo ha propuesto para que pues un día sintiese el llamado para ser ministro del Evangelio y doy gracias a Dios por ese tiempo que hemos podido estar aquí y hemos podido disfrutar de vuestra fraternidad. Él lo ha dicho el pastor, tengo a mi prima Alicia con su familia por aquí y pues eso de alguna forma ayuda siempre a volver y a tener este tiempo fraternal juntos. También estuvimos por unas circunstancias familiares viviendo aquí, ya creo que casi son 10 años atrás que estuvimos 2 años aquí y una de mis hijas pues nació aquí. Voy a pedir a mi esposa y a mis hijas que pasen un momento aquí delante. Un momentito, yo sé que a mis hijas esto no les va tanto, pero os las quiero presentar, que es el mayor regalo que el Señor me ha dado. Y Miriam no quiere salir, pues justamente quería decir, ella es la dianense, pero se ha quedado ahí, mi esposa y mi otra hija Noemi y Miriam, mi esposa Evia. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor de poder estar aquí. Hoy, como ha dicho el pastor, estamos pastoreando una iglesia de habla hispana, una iglesia evangélica de habla hispana, donde se reúnen cada domingo pues, alrededor de unas 100 personas que vienen de unas 26 naciones diferentes. Latinoamericanos de muchos lugares, españoles que algún día emigraron a Suiza en búsqueda de trabajo, a veces por circunstancias familiares, un suizo se casa con una latinoamericana o al contrario, y así pues tenemos una congregación realmente internacional y esa diversidad la hemos experimentado como una tremenda bendición, y ahí es donde hemos sentido nuestro llamado de servir al Señor, allí donde mi padre pues ha servido. Yo ya he perdido la cuenta, 40 años has estado ahí, 30 ahí de pastor, y de alguna forma, aunque probablemente mis padres fueron los últimos en creer que yo una vez iba a tomar esa antorcha, pues así el Señor lo dispuso. Quisiera llamar vuestra atención a una palabra que se encuentra en Romanos, en el capítulo 15, y me voy a permitir leer una versión diferente de la Reina Valera, que es la palabra de la Sociedad Bíblica, y voy a leer únicamente dos versículos claves, creo, para este mensaje que quiero compartir en esta mañana con vosotros. Dice en el capítulo 15, es el versículo 7 y el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por consiguiente, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para honra de Dios. Y
que el versículo 13 dice, que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría y de paz, para que con la fuerza del Espíritu Santo desbordéis de esperanza. Queridos hermanos, en un contexto de iglesia, de migración, una de las experiencias humanas más difíciles es que el emigrante, cuando se traslada de un país a otro o de un continente a otro, pues tiene una tremenda necesidad, sobre todo al principio cuando llega, de sentirse acogido, de alguna forma ser recibido amablemente y sentirse así mejor en el lugar donde ha llegado. Y hay cantidades de factores que hacen al emigrante, sobre todo al principio, a sentirse rechazado. Esto en el caso de Suiza, donde estamos sirviendo al Señor, lo vemos diariamente en nuestra propia congregación, como hermanos llegan a Suiza y lo primero que tienen que enfrentar es el suizo alemán, que seguramente habéis escuchado mucho alemán por aquí, por los turistas, pero el suizo alemán yo creo que supera un poquito más la dificultad aún. Pues para decir, por ejemplo, puerta de cocina, dice nada menos que Huchi-Hästli. A ver quién es capaz de repetir eso. Y llegas a este país extraño, con una cultura diferente a la tuya, con un lenguaje tan distinto, y escuchas palabras así tan extrañas que de alguna forma te hacen echar un poco para atrás y quizás despertar un sentimiento de rechazo. Después hay otras cosas, peculiaridades en Suiza, que es la minuciosidad en el orden. En Suiza vais a todos los lugares, hay un orden tremendo, hay una limpieza en las calles donde te mueves. Hay también una forma diferente de comunicación. Aquí en España, en Denia, te vas a un supermercado y te pones a conversar con la persona que está en la caja y es lo más normal del mundo. Tú en Suiza, en la Suiza parte alemana, si empiezas a conversar mucho con la cajera te mira raro y te dice, ¿este qué le pasa? ¿Que me está hablando tanto? Es una forma diferente de vivir, es una filosofía diferente de vivir, es una cultura diferente que está impactada por la cultura alemana de alguna forma y que hace que el emigrante cuando llegue pues pueda tener un sentimiento de rechazo. Dicen la anécdota de que un perro de Denia una vez fue de visita a Suiza y cuando estuvo en Suiza le sirvieron las mejores salchichas Frankfurt, estaba paseándose por las calles y viendo toda la limpieza y la puntualidad. A las 12 le servían la comida, no tenía que esperar. Y cuando ya regresó a Denia y se encontró con sus otros amigos perros, le preguntaron, bueno, ¿cómo te fue allí por Suiza? Y él empezó a decir, allí eso es una maravilla, allí hay una abundancia, hay unas salchichas buenísimas, hay un orden, es estupendo. Y los otros le dijeron, pero ¿por qué no te quedaste ya allí? Hubieses emigrado, te hubieses quedado allí, si la vida allí es tan maravillosa. Y el perro le dijo, es que de vez en cuando te apetece ladrar. Así de diferente puede ser la vida cuando uno emigra de un lugar a otro. Cualquier persona que se traslada de una cultura a otra tiene que enfrentar muchos sentimientos, muchas circunstancias que le hacen sentir rechazado. Y trabajando con emigrantes, observo que algunos, cuando llegan, empiezan a idealizar mucho lo que han tenido anteriormente.
Están físicamente en Suiza, pero en su corazón y en su mente están siempre pensando, ay, en mi casa, en mi país, ahí sí que esto y lo otro era mejor. Era no solo distinto, sino mucho mejor. Y se pasa la vida quejándose porque aquí es todo tan, en Suiza es todo tan cerrado y tan diferente a lo que ellos conocen. Algunos hasta pasan años ahorrando pensando que una vez cuando se vayan a jubilar y regresen a su hogar, allí será diferente y allí ya podrán gozar, y se pasan la vida privándose de muchas bendiciones que el Señor les quiere dar solo porque están idealizando aquel lugar que un día dejaron. Y después hay los que se convierten entre los emigrantes más suizos que los suizos mismos, y es los que adoptan tanto esa rigidez en la forma de vivir que se exageran su forma y sus costumbres, y cuando vienen aquí ya nadie los reconoce porque han cambiado tanto. Yo recuerdo una señora italiana, en Suiza es muy común, en los bloques de vivienda hay lavadoras abajo comunes. Esto en España es un poco más raro, cada uno tiene su lavadora. Pues en Suiza, en muchos edificios donde estás en un piso de alquiler, hay una lavadora común y se comparte. Y cada uno tiene un horario de tal a tal hora, tal día, y no te pases ni un minuto de tu hora. Y recuerdo una italiana que había emigrado allí, que cuando se pasaba un minuto ya estaba en la puerta, ping pong, señora, ¿qué tal? Venga y vaya a limpiar y a dejar el sitio que ha ocupado. Todos hacemos la experiencia que donde nos sentimos acogidos, donde nos sentimos bien recibidos, donde nos sentimos aceptados, nos sentimos felices. Nos gusta vivir mejor en lugares donde se nos recibe bien. Parece que donde no se nos da una acogida como nosotros nos la esperamos, parece que nos falta el aire, parece que nos falta oxígeno, parece que seamos como peces que los han sacado fuera del agua. Y de allí viene que esas miradas indiferentes, quizás a nuestro parecer, a veces nos echen para atrás, y el rechazo que experimentamos subjetivamente pueda herirnos y pueda hundirnos hasta humanamente. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene todo eso? Nos cuesta poco acogernos mutuamente, como el apóstol Pablo nos invita a hacerlo, acogeos mutuamente, cuando los demás son como nosotros, cuando los demás comparten los mismos códigos de comportamiento, los mismos códigos de comunicación, cuando tienen costumbres distintas, pero sin embargo cuando llegamos a un país donde las costumbres y la comunicación es diferente, ahí nos cuesta mucho más. Pero nos resulta realmente costoso acogernos cuando son diferentes y quieren algo distinto de nosotros. Sin embargo, la palabra del apóstol Pablo nos llama diciendo: acogeos mutuamente. Qué fácil suenan estas palabras y qué difícil son ponerlas en práctica si tenemos que hacer una experiencia así. Y yo sé que algunos de vosotros que estáis en esta mañana aquí habéis emigrado y quizás habéis venido a España, y aunque compartáis el mismo idioma, pues a veces resulta tremendamente difícil adaptarse a un nuevo lugar. Y uno se pregunta, ¿Pablo realmente era consciente de lo que estaba diciendo? Pablo tomó esas palabras a la ligera, invitando a acogernos mutuamente. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Fijaros, Pablo tenía ante sus ojos la comunidad cristiana de Roma. Y esta comunidad estaba formada por judíos y por paganos. Había entre ellos muchos que se consideraban que los no judeocristianos, los que no habían salido del judaísmo, pues eran como cristianos de segunda clase.
Sea lo que fuera, Pablo les dice aquí a sus hermanos de sangre, porque sabéis que Pablo venía de esa tradición judía, les dice que Dios ha acogido en Cristo Jesús y que es una esperanza que nos llena no solo a los que venían de ese privilegio supuestamente judaico, sino que era otorgado por la gracia de Dios por medio de Jesús, sin más condiciones. Así que Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Pablo también estaba hablando en un contexto de migración de alguna forma. Y si miramos a la historia, nos damos cuenta que la humanidad ha escrito páginas sangrientas por la incapacidad de acogernos mutuamente, por la incapacidad de recibirnos mutuamente bien, con amor. Miramos a un mundo, miramos a nuestro pasado, solo pensando lo que pasó en la Alemania nazi. Recordamos los genocidios que tuvieron lugar a no tantos kilómetros de nuestros países europeos en ex-Yugoslavia. Estamos asustados de las imágenes que nos transmiten en el conflicto de Israel, en la Franja de Gaza y lo que está pasando en la Ucrania. Y miramos y leemos la palabra de Dios y ese llamamiento del apóstol Pablo diciendo: acogeos mutuamente, y nos damos cuenta de la actualidad que tiene ese llamamiento, de la actualidad que ese llamamiento supone también para mi vida. Cristo es la base de una acogida mutua. Si no tengo a Cristo en mi vida, no voy a tener la capacidad de acoger al otro, porque el otro es tan diferente, el otro no cumple con mis expectativas, que mi tendencia humana y mi naturaleza humana es decir, no, eso lo rechazo. En las iglesias, en realidad, somos tan diferentes, tenemos historias tan diferentes, que tendríamos miles de motivos para decir: no puedo acogerte, te rechazo. Aunque no lo digamos con nuestras palabras, podemos caer en una actitud así. Y sin embargo, el apóstol dice: acogeos mutuamente. Y yo creo que es un llamamiento también para las iglesias. ¿No existe también ese problema a veces entre los hermanos? Pues claro, diferencias de personalidad, de experiencias eclesiales también. Vienes de una iglesia diferente, con costumbres diferentes y tienes que adaptarte a un nuevo lugar. El amor de Cristo nos permite ver nuestras diferencias no como algo que nos echa para atrás, sino como algo que Dios nos ha regalado. Dios nos ha dado el regalo de ser diferentes, de traer experiencias diferentes. Y cuando nos sabemos acogidos por Cristo, el Señor, por su poder y por el Espíritu Santo, nos da la capacidad, la generosidad de nuestro corazón para aceptarnos, para acogernos, aunque seamos diferentes. ¿Por qué nos cuesta tanto acogernos? ¿A qué se debe esta extrañeza que por una parte hace sufrir a los demás y en realidad nos hace sufrir también a nosotros mismos? ¿Será que acogemos solo aquel que cumple con mis expectativas? ¿Será que a veces hasta en nuestras relaciones más íntimas, hasta en el matrimonio, hasta en nuestras amistades, hasta en la relación de padre-hijo, madre-hijos, a veces solo queremos que el otro cumpla con mis expectativas? Cristo quebró con su venida esa actitud de rechazo. Cristo quebró con su venida esa filosofía general de nuestra sociedad, ese modo de vivir, de acentuar más nuestras diferencias. Cristo con su venida mostró su amor
y abrió la puerta para una acogida espiritual, individual, de cada uno que me capacita a acoger a otros. Esta mañana hemos celebrado la mesa del Señor. Y la mesa del Señor en realidad es un símbolo de acogida. Es una señal de decir, yo he entregado mi vida por vosotros. Yo he muerto en la cruz por vuestros pecados. Yo he derramado mi sangre. Y cuando celebramos la mesa del Señor, recordamos que el Señor me quiere acoger, quiere abrazarme, quiere darme esa acogida espiritual que nadie me puede dar. Y cuando me sé acogido, las cosas cambian. Empieza un proceso que llamamos santificación, donde el Señor va obrando, donde el Señor nos va transformando, donde el Señor va cambiando corazones y actitudes, en donde somos de repente capaces a soportar, hasta amar nuestras diferencias. Y es que es muy fácil, cuando somos iguales, el ser igual nos da seguridad, nos sentimos afirmados. Y cuando notamos nuestras diferencias, en realidad en el fondo lo que tenemos es miedo, porque el otro es diferente y me da inseguridad. Pero el apóstol Pablo dice, acogeos mutuamente como Cristo os acogió. Y esa segunda parte, como Cristo os acogió, es la esencial. En la persona de Jesús entendemos la voluntad de Dios para nosotros, de que Él nos quiere acoger, de que Él nos quiere perdonar, de que Él nos quiere abrazar, de que Él nos quiere bendecir, de que Él quiere liberarnos de nuestros pecados. Y cuando miramos a la cruz y miramos a la resurrección de Cristo, entendemos que hay un camino más amplio, que hay una esperanza mayor de la que yo puedo producir. Entendemos que si es por nosotros somos incapaces de acogernos. Si no es el amor de Cristo quien nos transforma, somos inaptos para recibirnos unos a otros y acogernos y entendernos con amor. Hemos sido acogidos por encima de todas nuestras faltas. Hemos sido acogidos por encima de todas nuestras manías, por todas esquinas desagradables que cada uno de nosotros tenemos. Hemos sido y seguimos siendo amados apasionadamente por Jesús. ¿Y cómo? Sufriendo por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo nos acogió. Y es precisamente en la profundidad de la entrega de Cristo donde percibimos la magnitud de su pasión por nosotros, donde percibimos que realmente el Señor quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Realmente percibimos que el Señor quiere otorgarnos esa capacidad de acogernos unos a otros. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestro pensar supuestamente moderno, pensando que somos autosuficientes para ir por la vida, entonces podemos recibir ese perdón transformador, ese amor transformador que solo es otorgado a través de la persona de Jesús. Él puede despertar un espíritu de acogida en ti, un espíritu de acogida que ha dejado sus rasgos. Escuché el domingo pasado que estáis celebrando vuestro centenario. Esa foto con esos hermanos de hace tantos años atrás que sintieron la misma acogida por Cristo Jesús y compartieron esa. La acogida no es algo que nosotros somos capaces de producir, sino es un regalo de Dios y por medio de su gracia. Ni el mejor programa de iglesia puede despertar
ese espíritu de acogida, sino solo Cristo cuando ha entrado en tu corazón. Cuando has dicho, sí, Señor, yo quiero ser acogido por ti en primer lugar. Yo quiero ser abrazado por ti. Yo tengo necesidades. Yo tengo problemas en mi vida. Estoy en búsqueda de soluciones para mi vida, pero me siento cargado por haber buscado yo mismo la solución para mi vida. Hasta que no te encuentres con Jesús, no vas a tener esa base, no vas a tener ese sentimiento de decir, estoy acogido por Dios. ¿Sabéis cuántos emigrantes, causado por ese problema y por esas diferencias y sentirse en un país extraño, empiezan a buscar? Y a veces somos como emigrantes en nuestro propio país, porque nos vemos atropellados por las circunstancias difíciles en nuestra vida y queremos sentirnos acogidos por los demás. Y vamos por la vida sin darnos cuenta que primero tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que ser acogidos por Él. Él extiende su mano hacia ti. Él te ama y Él quiere vivir una vida contigo, una comunión contigo diaria. Y así el Señor, paso a paso, te irá por medio de su gracia y su misericordia regalando esa capacidad de acoger al otro, a la otra que es diferente. Quizás lo tienes muy cerca, pero el Señor quiere obrar en tu vida y Cristo puede transformarlo todo. Déjate acoger por Cristo en primer lugar y después iniciemos en nuestro entorno, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, ahí donde el Señor nos ha puesto, a saber acogernos mutuamente, como el apóstol Pablo llamó, acogeos mutuamente como Cristo os ha acogido, y el Señor transformará tu vida y la vida de los que están alrededor tuyo. Amén. Vamos a orar y voy a pedir al grupo que pase aquí al frente mientras oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra de acogida. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo para hacernos entender que tú nos amas, que tú viniste a este mundo para entender, para que nosotros entendamos mejor tu naturaleza. Gracias, Señor, por ese amor que hemos recibido de ti sin merecerlo, un amor incondicional, una entrega por amor que llevó al Hijo de Dios hasta la cruz, un amor que no termina con la muerte física, sino que tiene una calidad de eternidad. Gracias, Señor, por esa esperanza. Quiero en este instante mirar a mi vida, mirar hacia mí con sinceridad y ver dónde estoy y dónde hay rechazo en mi vida. Quizás un rechazo interior hacia ti, quizás un rechazo interior hacia otros. Entra tú en mi vida y acógeme, perdóname, restáurame. Quiero que tú renueves mi compromiso contigo. Quiero consagrar mi vida de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos otorgas.